estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Otra vez. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Envíame a mí. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¡Aleluya! Hay un solo en este lugar. Heme aquí, yo iré, yo me pongo en la brecha. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Te ofrendo mi vida, Señor. Aquí tú Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos acá transmitiendo este programa, este espacio tan hermoso, ¿verdad?, que el Señor nos permite. Así que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor nuevamente. Le voy a invitar que oremos juntos y que nos presentemos delante del Señor. Así que ayúdenme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos una vez más presentándonos delante de tu presencia. Te queremos suplicar que hables a nuestro corazón, Señor, y permite que la palabra que tú has de enviar sobre nuestra vida venga a transformar nuestros corazones. Permite que haga una obra de renovación en nosotros, Señor, y permite también, Señor, que seamos guardados de toda acechanza del maligno. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y
amén. Pues hermano amado, le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis capítulo 3 y versículo 1. Quisiera conversar ahí y poner como punto de partida este pasaje que de alguna manera se relaciona con lo que hablamos el día domingo también, ¿verdad? Aunque no en plenitud, ¿verdad? Sino solamente hay algo que a mí me inquietó mucho y que quisiera que pudiéramos continuar hablando a ese respecto. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, y la serpiente, dice, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces, detengámonos ahí, porque de alguna manera comienza la historia, digámoslo así, de esa relación que comenzó a haber entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Y que esa relación, porque no necesariamente es algo bueno, ¿verdad? Pero es una relación que ha venido y que hasta el día de hoy el enemigo, incluso hay un pasaje que lo dice más adelante, el apóstol Pablo lo dice, pero temo, dice, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ¿verdad? Así de la misma manera vuestros sentidos sean estorbados, dicen algunas versiones, o sean engañados. Entonces, el mismo peligro que en algún momento se tuvo de parte de la serpiente hacia la mujer, porque la serpiente en este caso era pues uno de los animales, dice acá, ¿verdad? Que la Biblia nos menciona que Dios había creado, pero por causa de que era más astuta, dice aquí, que era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Entonces lo que nos muestra es que la astucia de alguna manera fue un medio por el cual, fue una forma en la cual como un receptor para que el enemigo pudiera entrar en la serpiente y lo pudiera usar como un vehículo, porque eso fue en este momento, ¿verdad? La serpiente fue un vehículo por medio del cual el adversario se manifestó ahí en el huerto y entonces vino a poner esa trampa hacia la mujer, ¿verdad? Ahora, lo tremendo, como le decía, que la Biblia nos enseña ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, nos habla precisamente de que así como la serpiente engañó a Eva, a la primera Eva, de la misma manera, también va a tratar de engañar a la postrer Eva. Ahora sabemos, lo hemos platicado varias veces, que la postrer Eva es la iglesia. Porque el postrer Adán es Jesucristo, la postrer Eva es la iglesia. Entonces, de la misma manera, la serpiente va a tratar de seducir, va a tratar de engañar a la postrer Eva, precisamente para poder robarle las bendiciones que Dios ha preparado para ella. Así fue como sucedió en este momento. Y de esto hemos conversado varias cosas, ¿verdad? Lo hemos meditado porque la Biblia lo dice muy claramente acá, ¿verdad? Y hay varias cosas que lo he conversado con los hermanos de la congregación en algún momento, pero que vale la pena que lo recordemos en este momento también. Uno de ellos es entender que los animales, antes de que el hombre fuera sacado del huerto, porque Dios puso al hombre como cabeza federal, digámoslo así, como cobertura de los animales que él había creado después de que creó al hombre. Entonces se los entregó, ¿verdad? De hecho, dice la Biblia que él les puso nombre. Pero dentro de esos animales, según lo que dice acá, porque dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. O sea, que Dios había creado a la serpiente. Pero como el enemigo, a través de la astucia, pues tomó un receptor en ella,
Y entonces vino y se introdujo, digámoslo así, se metió en ella, así como lo mismo que le sucedió al diablo, que el diablo dice que era perfecto hasta que se encontró en él iniquidad. O sea que la iniquidad encontró algo, un punto de contacto, digámoslo así, en el corazón de Luzbel. Y eso le sirvió para seducirlo y para poderse meter en el corazón de él. De la misma manera, la serpiente, que era un animal que Dios había creado, también la astucia fue de alguna manera un medio por el cual el enemigo tuvo un vínculo en el corazón. Y entonces pudo usarla como un vehículo para hacer caer a la mujer. Ahora, como le decía, hay varias cosas, ¿verdad? Porque si está hablando de la serpiente, que era un animal, debemos entender que los animales antes, los animales que Adán cubría, aquellos que le fueron entregados a él, esos animales, antes de que Adán y Eva fueran expulsados del huerto, debemos entender que tenían una jerarquía diferente, o sea, tenían capacidades distintas. Porque el ejemplo que yo he puesto, y seguramente los que nos sintonicen y que son de la iglesia se recordarán de ese ejemplo, si es que lo han oído también, pues por supuesto. Pero el ejemplo que yo ponía era que, por ejemplo, usted tiene su mascota en la casa y un día llega usted a su casa. Y de repente cuando llega, está abriendo, se fue después del culto, supóngase, ¿verdad? Llegó a la casa, eso de las 10:30 de la noche, abre la puerta de su casa y entonces ahí está su mascota, supongamos un perrito que está ahí esperándole, y en lugar de moverle la cola, se le queda viendo y le dice, ¿y qué horas son estas de venir? Imagínese, que yo no sé qué haría usted. Y yo sinceramente, no sé, la verdad no sé qué haría, ¿verdad? Pero imagínese que su mascota le hablara y le dijera, mira, ¿y por qué estás viniendo tan tarde? Yo le aseguro que algunos ahí mismo se desmayan, otros le meten una patada tal vez, porque usted sabe que dependiendo de cómo sea nuestro carácter, así es la actitud que vamos a tomar en medio de una circunstancia como esa, ¿verdad? Pero algunos tal vez lo que van a hacer es salir corriendo de regreso y a llamarme a mí, ¿verdad? Para decirle, pastor, fíjese que mi chucho está endemoniado. ¿Por qué? Porque viera que está hablando. Y entonces lo tremendo es que como está bajo su autoridad, al primero que habría que investigar es a usted, ¿verdad? Pero volvamos aquí al asunto. El punto es que Eva, cuando la serpiente le habló, fíjese que no, simple y sencillamente no se asustó, no salió corriendo. Entonces eso me deja a mí ver, o sea, entiendo, ¿verdad? Por lo que dice acá, que seguramente la serpiente tenía la capacidad de comunicarse con el ser humano. Y así pudo haber sido. Eso, como le digo, si usted quiere, no nos vamos a poner a discutir. Usted me dice, no, hermano, la serpiente nunca ha hablado. Está bien, pero aquí miro que está conversando. Y que la mujer no toma una actitud de asombro, no toma una actitud de que se asusta y que sale corriendo. No, simple y sencillamente, y ese fue el error que cometió la mujer. También ese fue el error, porque se puso a conversar con quien no debía. Esa es otra enseñanza que nos deja este pasaje, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con quien conversamos. Porque si nos entablamos en una conversación con la persona equivocada, vamos a terminar tal vez hasta ofendiendo a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso no debemos hermano, la Biblia dice que no debemos de juntarnos en yugo desigual. Y cuando habla de yugo desigual, no solamente está hablando acerca de que una hermanita que es cristiana, que está metida en la iglesia, que es soltera, se va a casar con un inconverso. Claro, eso también es yugo desigual. Tenemos que entenderlo. Pero la Biblia habla acerca de los yugos desiguales. En aquel pasaje donde dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ese podría ser un yugo desigual. Luz y tinieblas, ahí no hay comunión.
Y eso es lo que nosotros conocemos como las excepciones de la comunión o de la coinonía, ¿verdad? Porque ahí no nos está diciendo que nosotros no debemos de hablarle a la gente que no es cristiana, no nos está diciendo que, bueno, si no es de mi religión, como dicen algunos, no le voy a hablar. No, sino aquí está hablando de comunión, de hacerse común, de hacerse uno con ellos. Eso lo podemos encontrar y si gusta lo buscamos. Me parece que está en la segunda carta a los Corintios. Si me acompaña a buscarlo, porque creo que es importante que lo platiquemos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, me parece. Capítulo 6, versículo, vamos a ver, 14 creo que está. Pero tal vez lo voy a buscar en otra versión, fíjese, porque esta versión creo que es, no sé si esta es la de las Américas, pero voy a tratar de buscarlo en otra versión. No, esta es la de las Américas, porque esta dice, no estéis unidos en yugo desigual, dice, con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad. Mire cómo dice, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces hay excepciones. Y de lo que nos está hablando aquí no es solamente de que usted no le vaya a hablar o no le va a dar la mano a otra persona que no es cristiana. No, usted tiene que tener libertad, tiene que, hermano, yo no le estoy diciendo voltéele la cara a los inconversos. No, tengamos cuidado con eso, porque si no, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice la Biblia. Entonces, para predicarles, tienes que acercarte. El problema es que mucha gente se acerca a los inconversos no para predicarles, sino para hacerse uno con ellos. Para no que ellos se conviertan a Él, sino Él termina convirtiéndose a ellos. Y ese sí es un error. Entonces, miren lo que dice acá. No os unáis en yugo desigual. ¿Y cuál es el yugo desigual? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces ahí hay una separación. Justicia e injusticia no se pueden llevar. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Ahí eso es irreconciliable. Y versículo 15 dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¡Qué tremendo esto! ¿O qué parte, oiga, el creyente con el incrédulo? Pero aquí tendríamos que estar en algún detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos está hablando solamente de los que no conocen a Cristo. Porque yo conozco un montón de hermanitos que son bien incrédulos. Y tenemos que tener mucho cuidado si nos hacemos uno con ellos, porque si nos hacemos uno con ellos vamos a volvernos incrédulos nosotros también. Imagínense un hermano que todo lo que uno predica, todo lo que se les enseña, todo lo que se les muestra en la Biblia, él está constantemente diciendo, no, eso no debe ser así. No, yo creo que eso no es cierto. Hermano, es incrédulo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa clase de gente. Como le digo, yo no le estoy diciendo que ya no les hable, no, pero a lo que habla la Biblia es a no hacerse uno con ellos. Ese es el cuidado que tienes que tener. Entonces, cuando estamos viendo acá, el problema es que la mujer se puso a dialogar con la serpiente. Y entonces, como se puso a dialogar con la serpiente, le comenzó a influir en su corazón, comenzó a ejercer una influencia en la vida de la mujer, y la serpiente estaba conducida por el enemigo, por el diablo. Bueno, aquí hay otras cosas, ¿verdad? Como le decía, que este pasaje nos enseña, porque usted se recuerda también que el castigo, o uno de los castigos que le dieron a la serpiente fue que a partir de ahí se iba a arrastrar, o sea, ya no iba a poder conducirse, digámoslo así, de otra manera, sino la forma era como ahora la conocemos, que iba a ser como un reptil, ¿verdad? Que va y se arrastra sobre la tierra. Entonces, si ese era el castigo, entiendo que antes de eso, la serpiente no era ese su medio de locomoción.
sino tenía otros medios para trasladarse de un lugar a otro. Bueno, esas son cosas que creo yo que la Biblia nos lo muestra ahí muy claramente, ¿verdad? Si no, pues, y si usted difiere, no nos vamos a poner a pelear, pero yo lo veo de esa manera acá. Entonces aquí dice, el asunto es que la serpiente, como era astuta, esa es la palabra que yo quisiera que se nos quedara grabada en esta oportunidad. Como la serpiente era astuta, entonces comenzó a hablar con la mujer. Una de las formas que usó para poder utilizar su astucia fue precisamente el hablar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos, porque si hablamos con alguien que está motivado por el enemigo, seguramente vamos a parar desagradando a Dios, así como lo hizo la mujer Eva allá en el principio, ¿verdad? Y la iglesia debe de guardarse de eso. Por eso lo veíamos, le mencionaba el pasaje de la segunda carta a los Corintios capítulo 11. Porque ahí hace la advertencia. Tengan cuidado porque la serpiente, así como con su astucia le sedujo a la primera Eva, así ustedes, siendo la iglesia del Señor Jesucristo, pueden correr el riesgo de ser seducidos por esa misma serpiente. ¿Con qué? Con la astucia de ella. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el asunto es, usted sabe el final. El final fue de que ella terminó desagradando a Dios y fueron expulsados del huerto. Ella y la serpiente lo que hizo fue utilizar una verdad a medias, porque a veces, como dicen, ¿verdad? Las verdades a medias son más dañinas que una mentira muchas veces. ¿Por qué? Porque miren lo que le dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. O sea, le tendió una trampa para que la mujer, queriendo demostrar que sabía mucho, porque ese es otro argumento que la serpiente utiliza. Le lanza a la gente la trampa para que ellos caigan, hermano, por su orgullo. Porque la serpiente sabía muy bien lo que Dios les había prohibido, pero se pone a decirles, así que Dios les dijo que de ningún árbol tienen que comer. Y entonces la mujer dijo, ahorita le voy a demostrar a este animal rastrero, diría alguna, ¿verdad? Le voy a demostrar a esta serpiente, le voy a mostrar que yo sí sé. Y entonces comenzó a hablar con ella y no se daba cuenta que le estaban tendiendo una trampa. Y le comenzó a decir, no, Dios lo que dijo es que no podíamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué tremenda Eva que se había aprendido la lección. El problema es que no logró discernir que el diablo le estaba tendiendo una emboscada. Y entonces vino y la serpiente la envolvió, hermano. Usted sabe la historia. Al final terminaron expulsados del huerto. Ahora, me llamó la atención y le decía que esto tiene que ver un poco con lo que conversamos el domingo, que no es el tema exacto, ¿verdad? Porque el domingo conversamos un poquito acerca de otro tema que para mí fue pues muy lindo también, ¿verdad? De cómo Dios, hermano, quiere bendecirnos y nos quiere sacar de cualquier carga que tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso lo ministró el Señor el domingo. Pero lo que me llamó la atención es que Faraón dice, actuemos astutamente. Si quiere, leámoslo. Aquí está el pasaje, Éxodo capítulo 1, versículo 10. Dice, procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. Está hablando acerca del pueblo de Dios. Y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces imagínense usted, el problema que había ahí es que el enemigo, porque Faraón representa al adversario también, el problema se dio porque Faraón se dio cuenta. Fíjese qué tremendo que el diablo se da cuenta que el pueblo de Dios es poderoso. Y a veces el mismo pueblo de Dios no se da cuenta del poder que Dios ya depositó en ellos. Pero el enemigo sí se dio cuenta. Y por eso es que dice, actuemos astutamente.
Y entonces, en medio de la astucia, ¿cuál es el propósito de actuar con astucia? Pues el propósito era simple y sencillamente lo que dice acá. Si usted quiere, acompáñenme acá y lo voy a subrayar, porque ese era el objetivo. El objetivo es que ellos no se fueran de la tierra. Porque eso es lo que dice acá, ¿verdad? No vaya a ser que si ellos se dan cuenta que son más fuertes, más poderosos que nosotros, no vaya a ser, miren lo que dice, no vaya a ser que al final de cuentas se vayan de la tierra. Y Dios eso es lo que quiere hacer, que la iglesia se vaya de la tierra. Para eso nos estamos preparando todos nosotros. Para eso estamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Para eso es que usted se sintoniza ahora, que lo estamos haciendo por este medio, que estamos recibiendo la palabra constantemente, hermano, porque esta es una instrucción la que Dios nos está dando, ¿verdad? Los martes yo trato en la manera que me sea posible el poder enseñar un poquito acerca de un tema relacionado con lo que hablamos el día domingo, ¿verdad? De alguna forma. A veces se puede, a veces no se puede, pero el asunto es que Dios nos está dando una instrucción, y la instrucción es que nosotros no debemos dejarnos seducir por la astucia de la serpiente. Entonces, ¿por qué? Porque si nos dejamos envolver por la astucia de la serpiente, ya no vamos a salir de la tierra, y Dios está muy interesado en que tú y yo salgamos de esta tierra. Hermano amado, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a salir de esta tierra. Yo anhelo salir de esta tierra, pero salir de la manera correcta, ¿verdad? De la forma que Dios quiere. Entonces, si se da cuenta, todo va alrededor de la astucia. Entonces, de lo que le quiero hablar en esta oportunidad es de eso precisamente, de la astucia de la serpiente. La serpiente es ahora, viendo a la serpiente como el mismo enemigo, ¿verdad? El diablo, nuestro adversario. Está representado, es una de las facetas, digamos, porque tiene varias facetas, se recuerda, ¿verdad? Ya en Apocalipsis les menciona esas 4, es el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice. O sea, una cuadridimensión ahí. Pero una de ellas es la serpiente antigua, que va más allá del animal ese físico, que fue el que se manifestó, ¿verdad? Porque el animal físico fue solamente, digámoslo así, un medio, un vehículo para manifestarse a la mujer. Pero la serpiente antigua va más allá. La serpiente antigua es una entidad espiritual que se manifiesta y que se manifiesta incluso en personas. Porque la Biblia dice, se recuerda, y si quiere lo vamos a buscar en un momento, pero la Biblia dice que cuando el Señor miró a un grupo, me parece que eran fariseos, y Juan también. En Juan me parece que les dice, camada de víboras. Y el Señor también se los dice. Pero en otras palabras les está diciendo, ustedes son serpientes. Hermano, ahora ellos no es que anduvieran así arrastrándose, ¿verdad? Como miramos a uno de esos reptiles. No es que sacaran la lengua y fuera así como la de la serpiente. No, eran seres humanos. Pero como la serpiente antigua, que es una entidad espiritual, lo que hacía era influenciarlos. Lo que hacía era, de alguna manera, manifestarse a través de ellos. Entonces el Señor los miraba como serpientes a ellos también. Acompáñenme y busquémoslo, ¿verdad? Porque tal vez sería lo mejor para poder examinarlo. Y así encontramos bien este pasaje. Vamos a ver. Hay algunos pasajes aquí. Busquemos. Vamos a ver. Ambos creo que están en Mateo. Búsquelo ahí usted en su Biblia. Vamos a buscar este en el 12. Vamos a ver, 12:34, veamos. Aquí creo que es Juan el Bautista. O no sé si es él. Mejor vamos a leer un poquito arriba para ver. No, aquí es el Señor Jesucristo. Dice aquí... o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Usted ve leyendo Mateo 12:33.
porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí hay otra situación, ¿verdad? Por los frutos es que conocemos. Fíjese que no es por los dones. Yo he insistido mucho con eso. Hay mucha gente que se deja llevar por los dones. Es que mire que hace esto, mire que hace lo otro, mire que hace aquello. No. Los frutos son los que tienen que evidenciar lo que es esa persona. Porque si vamos solo a los dones de que alguien hace milagro y hace eso, la Biblia dice que el anticristo también va a hacer milagros. Imagínense, si solo nos dejáramos llevar por el don, por el milagro que está haciendo. Entonces por eso es que hay un montón de gente que va a comenzar a decir, ¿quién como la bestia? Pero realmente aquí el Señor nos pone un equilibrio y nos muestra y nos dice, debes de evaluar a la gente por sus frutos. ¿Qué frutos? Pues los frutos del Espíritu, para comenzar. Donde está el amor, la benignidad, la fe, la paciencia, la templanza, el dominio propio y todos los que tú sabes que están ahí. Pero entonces, hermano amado, esto va más allá. Porque el Señor viene a buscar fruto en nosotros. El Señor no viene a buscar tus dones. No, porque eso te los dio Él. Eso es un regalo inmerecido. Pero los frutos es un producto del corazón que se ha entregado al Señor, al Espíritu Santo, que ha tenido comunión con el Señor. Entonces, eso es diferente. Hay que hacer esa diferencia entre dones y frutos. No te confundas. Porque de repente vas a ver a un ministro que hace cosas tremendas, pero es un orgullosazo. Porque aunque usted no lo crea, hay ministros orgullosos también. Entonces, si nos dejamos llevar solo por el fruto, vamos a desperdiciar también el don. No, tenemos que aprovechar el don también, pero tenemos que saber que hay gente que todavía tiene que ser trabajado en su corazón. Bueno, pero volviendo acá, miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. Ahora, ¿a quién estaba hablando? ¿Un montón de culebras que andaban por ahí? No, le estaba hablando a personas. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano amado, quiere decir que la serpiente antigua es una entidad espiritual que se manifestó en aquel ser físico que era una serpiente allá en el huerto, que fue el vehículo que usó para introducirse al huerto. Pero también viene y se manifiesta también en otras personas, en seres humanos también. O sea, hay seres humanos que el Señor puede estar viendo como una camada de víboras. Y eso es terrible. Bueno, ahí tendríamos que entrar en detalle de a quiénes fueron a los que les dijeron eso, ¿verdad? Para comenzar, creo yo que a los que más les gustaba decirle eso al Señor y a Juan el Bautista eran los fariseos, a los sacerdotes de aquel tiempo, a los publicanos, a esa gente que ante el pueblo supuestamente estaban llenos de religiosidad, pero delante de Dios Él los miraba como hijos del diablo incluso. Ahora, ahí puede usted ver, hay varios pasajes que van relacionados con eso. Otro está en Mateo en el capítulo 3, que creo que ahí es donde es Juan el Bautista el que habla acerca de eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con la astucia de la serpiente. Es decir, nos va a decir un día, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Y nosotros, hermano, tenemos que tener ese cuidado. Ahora, la palabra astucia, si me acompaña, yo me puse a ver qué significaba, o sea, de dónde venía. Entonces, astucia dice, es una acción hábil con que se pretende engañar. O sea, astucia va ligada a engaño. Se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay un montón de gentes que quieren engañar. Por eso nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a precisamente hacer ver cuando alguien está actuando astutamente. Y recuerde, la astucia en este concepto, ¿verdad?, que estamos hablando aquí de engaño, va íntimamente ligado con la serpiente antigua.
Nosotros no fuimos diseñados para ser receptores de eso. Nosotros debemos de rechazar eso. Por eso cuando alguien le incite a participar de un engaño, en el nombre de Jesús, usted tiene que rechazar eso. Usted no puede ser, si siendo hijo de Dios, no puede caer en el papel en el que cayeron los fariseos. No podemos caer en ese papel. Entonces, miren lo que dice la Biblia acerca de la astucia. Acompáñenme a Josué, capítulo 9 y versículo 3. Dice aquí: cuando los habitantes de Gabaón, o los gabaonitas, así les llamamos nosotros también, ¿verdad?, se enteraron de que Josué había hecho, de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, que era lo que había hecho Josué con Jericó y con Jai, pues las había destruido, ¿verdad? A Jericó Dios le dio la orden, él dijo: tienes que arrasar con esa ciudad y todo debe ser entregado como una ofrenda para mí. O sea, lo tenían que destruir, hermano. Ahora, Jai también se recuerda, ¿va?, que al principio ellos quisieron tomarla porque se confiaron, y entonces como se confiaron enviaron pocos hombres, pero hermano amado, como no iban en el orden que Dios había establecido, porque el problema no fue solamente que enviaran pocos hombres, sino el problema es que ellos habían tomado cosas precisamente de las que Dios había ordenado que fueran para él. Eso es algo muy delicado, porque quiere decir que cuando nosotros, mire pues, cuando nosotros tomamos aquellas cosas que le pertenecen a Dios, corremos el riesgo de ser derrotados por Jai. Eso fue lo que le pasó a ellos, porque Dios les había dicho: todo lo de Jericó lo tienen que entregar para mí, o sea, tienen que destruirlo y va a ser una ofrenda para mí. Pero como hubo algunos, porque no fue solo uno, a uno fue el que juzgaron, pero dice ahí, y el pueblo, dice, no dice solo un hombre, sino dice, y el pueblo tomó del botín, tomó del anatema. El anatema es algo que es separado para Dios, que es separado para destrucción, o sea, le pertenece a Dios, punto. Y ellos lo tomaron, y cuando lo tomaron, hermano amado, desobedecieron a Dios. Ahora el problema es que ahora fueron a una batalla con un pueblo, con una ciudad que era mucho más pequeña. Porque en esto no vale el tamaño del adversario, sino vale el corazón que nosotros llevamos. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora, ahí lo dice muy claramente cuando usted lee el resto de todo este pasaje que va relacionado con Jai. Ahí lo menciona y dice que cuando ellos subieron, los derrotaron. ¿Cuál fue la razón? Usted se recuerda que Josué comienza a orar y comienza a decirle: Señor, mira cómo es que nos derrotaron, nos vencieron los de Jai. Y entonces Dios lo regaña y le dice: mira, ¿qué estás haciendo ahí postrado? Y le dice: revisa el campamento, examina el campamento. Si usted quiere lo leemos ahí, porque creo que es importante, porque a veces somos derrotados en las cosas pequeñas porque no hemos entregado lo que le corresponde a Dios. Pero miren lo que dice, acompáñenme, me parece que es Josué capítulo 7, si no estoy mal. Acompáñenme acá. Josué capítulo 7. Dice aquí, en el versículo 1, dice: el pecado de Acán, dice acá. Y entonces comienza a relatar. Pero los hijos de Israel, oiga, los hijos de Israel. No dice pero Acán, sino dice los hijos de Israel. Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, y miren qué tremendo, de la tribu de Judá, y entonces recuerda que Judá significa alabanza, tomó, dice, del anatema, o sea, de lo que Dios les había dicho: esto me lo tienen que ofrecer a mí. Tomó del anatema, dice acá,
Y cuando tomó del anatema, entonces, dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 hombres o 3,000 y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Ya veo, Jai la menospreciaron porque era una ciudad pequeña. El problema es que como ellos tenían un problema en el campamento. Hablando del campamento como su interior, digámoslo así, si lo hablamos de una persona, había un problema oculto. ¿Cuál era el problema oculto? Que le había tomado lo que le correspondía a Dios. Así hay un montón de gente que se pregunta, hermano, ¿por qué estoy siendo derrotado constantemente? ¿Por qué las cosas no hay modo que caminen? ¿Sabes por qué? Una de las razones, no necesariamente es esa, pero una de las razones puede ser que estés tomando lo que le pertenece a Dios. Si estás tomando lo que pertenece a Dios, corres el riesgo de que aún en las cosas más pequeñas te derroten. Y entonces dice aquí, y entonces versículo 6, ya cuando los habían derrotado, hermano, les había hecho pedazos los de Jai. Dice, y entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Mire qué tremendo todo lo que está haciendo Josué. Pero ahora viene Dios y le dice, primero Josué habla con el Señor y le dice, Señor, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? A tu grande nombre. Mire, Josué preocupado por el Señor, ¿verdad? Pero el Señor ahora lo cuadra, hermano, porque ese no era el momento para estar ahí tirado haciendo el gran show. O sea, uno tiene que saber cuándo es tiempo de estar clamando y cuándo es tiempo de actuar. Hay un montón de gente que dice, hermano, yo oro y me paso orando, pero ahora en la cuarentena, hermano, me paso orando 8 horas al día. Sí, pero habría que ver si eso es lo que Dios quiere realmente. Tal vez Dios lo que quiere es que te pongas a hacer otras cosas, que te pongas a barrer tu casa en ese momento. Y no que estés ahí tomando de pretexto para tener la casa patas arriba, estando tú en la casa, ¿verdad? Bueno, pero no nos vamos a meter en ese lío. A cada uno Dios le tiene que hablar qué es lo que tiene que hacer. Pero aquí dice que Jehová le dijo a Josué. No le dijo, sigue orando, otros 40 días, Josué. No. Le dijo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Ya ves, lo está cuadrando. Porque no era el momento para hacer eso. Israel ha pecado, le dijo, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren cómo le está hablando Dios a Josué. ¿Por qué? Porque él estaba ahí metido, que tirándose polvo sobre la cabeza, metido todos los ancianos, pero Dios lo que le está diciendo, mira, revisa tu campamento. Revisa tu campamento. Tienes que tener mucho cuidado, hermano. No te la lleves de que devoras 20 horas al día, o algunos hasta dicen que oran 25 horas al día, ¿verdad? Pero realmente, hermano amado, lo que tienes que examinar qué es lo que Dios quiere. Tal vez lo que Dios quiere es que salgas del pecado donde estás metido. Tal vez lo que Dios quiere es que salgas de la desobediencia en la que estás metido. Tal vez lo que Dios quiere es que le comiences a entregar a Él lo que a Él le corresponde y que tú te has estado quedando con ello. Y eso ha provocado tal vez que constantemente te estén derrotando. Jai, usted se recuerda, y si no se lo recuerdo yo, Jai significa ruinas.
Entonces, eso lo que quiere decir, bueno, puede interpretarse de varias maneras. Una de ellas es de que Jai puede traer ruina al corazón de la gente, pero también puede significar cosas antiguas. Entonces hay mucha gente que vive atada a las cosas antiguas porque no ha sabido darle a Dios lo que a Él le corresponde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este momento miramos que el problema era que ellos, hermano, habían agarrado lo que no les correspondía. Ahora, volviendo acá, dice que porque después de eso, Josué se pone a cuentas. Saca a Acán, usted sabe toda la historia, ¿verdad? Lo saca, lo apedrean. A él y a toda su familia y a todo lo que le pertenecía, lo apedrean y lo queman. Así dice la Biblia. Y entonces ahí se hace justicia de esa situación que hubo. Y entonces ahí sí pueden ir y batallar contra Jai y la destruyen. Y entonces ahora los gabaonitas oyeron, escucharon todo lo que los israelitas hicieron por medio del poder de Dios. Lo que le hicieron a Jericó y lo que le hicieron a Jai. Y entonces ellos dijeron, no, con esto no vamos a poder. Porque cuando nosotros estamos en el orden de Dios, el enemigo no puede contra nosotros. Tenemos que saber eso. Cuando Dios, hermano amado, está, de hecho ellos lo dicen en algún momento, Josué lo dijo en algún momento, si el Señor se agrada de nosotros, le dijo a Moisés y a todo el pueblo que estaban dudando, si el Señor se agrada de nosotros, entonces vamos a derrotar a nuestros enemigos, van a ser como pan comido delante de nosotros. Eso lo sabía Josué. Que cuando nosotros agradamos a Dios, nuestros adversarios no nos pueden resistir. Debes de saber eso. Si tú agradas a Dios, si tú llegas a agradar a Dios, seguramente tus adversarios van a ser derrotados. Entonces la clave realmente está en agradar a Dios. Y eso es lo que tendríamos que estar buscando todos nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a agradarle, que nos muestre, que nos enseñe, hermano amado, el camino correcto. Acompáñenme, se lo voy a leer porque tal vez alguno se me queda viendo así con una ceja levantada y diciendo, hermano, ¿será esa la clave? Pero si viera que yo oro, hermano, si viera que yo hago esto, si viera que yo hago lo otro, fíjese que hasta pongo maicillos así en la tierra y me pongo mis rodillas sobre ellos para que me duela más. Bueno, realmente estás desperdiciando tu tiempo y tus rodillas. Pero porque Dios lo que busca es que le agrades. Eso es lo que Dios busca. Miren lo que dice aquí. Números, eso es cuando ellos van a entrar a la tierra prometida la primera vez y se niegan a entrar. Porque llegaron días que malinformaron. Y dijeron, no, es que ahí hay unos gigantes que nosotros nos miramos como langostas y entonces Dios me guarde, no vamos a poder derrotarlos. Pero mire lo que dice Josué. Dice, si Jehová, oiga, Números 14:8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Entonces, ¿ya vio? La clave, ¿cuál es? Que Dios se agrade de nosotros. Eso es lo que tenemos que estar buscando. Entonces, algo que deberíamos de estarnos preguntando constantemente es, ¿será que estoy agradando a Dios? Ahí vimos un ejemplo de cuando ellos dejaron de agradar a Dios. Dejaron de agradar a Dios cuando tomaron las cosas que le correspondían a Dios. Cuando le quitaron a Dios lo que era para Él. Y eso podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Podemos hablar de cosas materiales o de cosas espirituales. Porque hay cosas que le pertenecen a Dios y que nosotros no debemos de tomárnoslas para nosotros. Le voy a decir una que tal vez usted no se la esperaba, que le pertenece a Dios y que a veces la gente se la toma. Una, solo le voy a decir una, y de las demás usted puede poner en su mente un montón de ejemplos, pero una dice, el Señor, mía es la venganza. Entonces eso, ¿a quién le pertenece la venganza? A Dios.
Póngase un 100 ahí, usted que respondió bien. A Dios le corresponde la venganza. Pero ¿qué pasa entonces cuando la gente se venga a ellos del que le hizo algo malo? Está robándole, le está quitando a Dios lo que es de él. Porque ahí sí lo dice la Biblia, mía es la venganza. Usted creyó que le iba a decir, el diezmo se está robando. No, eso también. pero hay mucha gente que le roba a Dios otras cosas. Pero ahorita le estoy hablando de algo que no es físico y que la gente le roba a Dios. Otra cosa que le pueden robar a Dios es la gloria, la honra, porque ellos se la toman para sí cuando la honra es para Dios. Entonces hay un montón de cosas que la gente le puede estar quitando a Dios y que eso le va a desagradar y por lo tanto sus adversarios no van a ser derrotados. Entonces, ya para ir finalizando, solo le quiero mostrar cómo estos hombres de Gabaón o los gabaonitas vieron eso. Dice aquí, porque ¿qué tiene que ver con el tema? Pues miren lo que dice en el versículo 4 del capítulo 9 de Josué. Dice, ellos también, oiga, usaron de astucia. ¿Ya vieron? ¿Se recuerda? La astucia de la serpiente. Usaron de astucia y fueron como embajadores. Y llevaron 5 cosas que para engañar al pueblo de Israel. Una de ellas, alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejos, rotos y remendados. Ahí van 2, ¿verdad? Sandalias, versículo 5, sandalias gastadas y remendadas en sus pies, ahí van 3. Vestidos viejos sobre sí, ahí van 4. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado, ahí van 5. 5 cosas que les sirvieron a ellos para engañar al pueblo de Israel. Aquí se las puse yo resumidas, solo para dejárselas ahí. Alforja, sería alforjas, ¿verdad? Ahí se me fue un teclado, pero corríjalo usted, ¿verdad? Alforjas, odres, sandalias, vestidos y pan, que los gabaonitas usaron para tratar de engañar. O sea, estos son falsos ministerios que el enemigo va a tratar de utilizar para engañar al pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. No todo el que dice que viene de parte de Dios realmente viene de parte de Dios. Porque la Biblia me enseña que allá hay un hombre que se está oponiendo al Evangelio y su nombre es Bar Jesús. Y Bar Jesús, al traducirlo, significa hijo de Jesús. O sea, mire, pero él está diciendo, yo soy hijo de Jesús, pero me opongo al Evangelio. Yo soy hijo de Jesús, pero me opongo al verdadero fluir de Dios. Me opongo a la doctrina. Entonces hay un montón de gente que aunque tiene nombre, incluso la Biblia lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces no basta con que alguien nos diga, yo soy siervo de Dios y diga 2, 3 palabras. No, hay que ver también los frutos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en la astucia de la serpiente y nos puede conducir a doctrinas erróneas, erráticas, que nos van a llevar a un espíritu de engaño, hermano amado, y nos van a conducir hacia la herejía, hacia la apostasía incluso. Terrible. Entonces tenemos que guardarnos. Así que en el nombre de Jesús, guardémonos de la astucia de la serpiente. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Hay varias cosas que tendríamos que haber conversado acá, pero yo espero haberle dejado una semillita en su corazón. La serpiente es astuta. Y no le estoy hablando de como le decía, de ese animalito. Ya ahí. No. La serpiente antigua, esa entidad espiritual, es astuta. Y entonces lo que va a tratar de hacer es seducirnos, engañarnos por medio de su astucia. Guardemos nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos ayude y busquemos sobre todo el agrado del Señor. Ya no busquemos el agradarnos a nosotros mismos, sino busquemos el agradarle a Él. Así que le voy a pedir que oremos, que le pidamos al Señor, sellemos esta palabra, esta enseñanza, que el Señor en su corazón ponga ese sentir. Dale al Señor lo que le corresponde. Deja de estarte quedando con lo que a Dios le corresponde. Como le digo, no estoy hablando solamente
aunque va incluido. No, pero no estoy hablando solamente de cosas materiales. Dale al Señor lo que a Él le corresponde. Para comenzar, al Señor le corresponde tu vida. Al Señor le corresponde tu voluntad. Dásela al Señor. Al Señor le corresponde el trono de tu corazón. A Él le corresponde. Y tal vez en medio de todo eso haya alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero que tú tomes lo que a ti te corresponde. Yo hoy quiero rendirme ante ti, quiero entregarme a ti, porque ya no quiero desagradarte, quiero agradarte con todo mi corazón. Así que si estás en esa actitud, cierra tus ojitos ahí donde estás y oremos juntos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo ministrando esta palabra, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos permites el transmitir este mensaje. Te suplico, Señor, que pueda llegar a los corazones, que pueda tocar esos corazones, Señor, ahí en el lugar donde cada uno de ellos se encuentra, Señor. Permite que en su corazón se despierte el anhelo de agradarte, el anhelo de buscarte, el anhelo de entregarte a ti lo que te corresponde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, papito lindo. En el nombre de Jesús, guárdales, protégeles. No permitas que el adversario con su astucia les seduzca, les engañe, sino por el contrario, Señor, que ellos puedan discernir aquellas obras que son de las tinieblas y las puedan rechazar de su vida. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, te bendigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi hermano amado, que el Señor le bendiga grandemente. Recuérdese que a partir de esta semana iniciamos el retiro de invierno, ¿verdad? De la misión. Así que igual nos seguimos sintonizando ahí a esa bendición que el Señor ha preparado para nosotros. No se la pierda. Reciba la bendición y primero Dios, el próximo domingo nos volvemos a ver nosotros, ¿verdad? Y en el horario acostumbrado. Así que el Señor le bendiga y que tenga una feliz noche.